Tanzania, la tierra de la vida grandiosa. La sabana del Serengeti, un mar infinito de hierba que se extiende hasta el horizonte, donde el cielo parece más amplio, más azul, y el viento lleva el olor de la tierra, del sol ardiente y de la vida misma. En la estación seca, cuando las últimas lluvias desaparecen y el cielo brilla con dureza, la tierra comienza a agrietarse y los últimos charcos se evaporan en finas brumas de calor. En medio de este paisaje reseco, vibraciones tenues emergen en la distancia, como una tormenta en formación, son los pasos de millones de criaturas en movimiento. La gran migración, uno de los fenómenos más grandiosos y vibrantes del planeta, comienza. Ñus, cebras y gacelas abandonan las tierras agotadas, marchando hacia el norte en busca de la tierra prometida, los pastos verdes y los últimos ríos del Maasai Mara, más allá de la frontera con Kenia. El cielo vibra con los llamados al unísono, la tierra tiembla bajo millones de cascos que la golpean. La migración fluye como un río viviente que cruza la sabana, serpenteando, dividiéndose y reuniéndose, interminable e imparable. Pero este viaje no es solo movimiento, es una prueba brutal de supervivencia. Al llegar al río Mara, el giro mortal, las manadas deben cruzar aguas profundas, turbias y silenciosas que esconden secretos letales. Bajo la superficie aparentemente tranquila, decenas de cocodrilos del Nilo, antiguos depredadores de toneladas de peso y ojos de piedra, esperan en silencio el momento del caos. El agua escurre de su pelaje cubierto de barro, sus cuerpos tiemblan de agotamiento. Pero, sorprendentemente, a los pocos minutos, como si la pesadilla nunca hubiera ocurrido, bajan la cabeza y pastan lentamente bajo el sol abrasador. En el mundo salvaje, no hay espacio para el remordimiento ni el pánico, solo avanzar, porque detenerse es morir. En los pastizales dejados atrás por la migración, los buitres ya comienzan a girar en silencio, con paciencia, para limpiar los cadáveres abandonados. La sabana del Serengeti nunca descansa. Aquí, la muerte nunca es en vano, es parte de la vida.
y el viaje continúa como ha sido desde hace miles de años. La luz dorada del atardecer cae sobre la tierra como cuchillas resplandecientes, cortando el velo de polvo suspendido sobre la sabana. El suelo guarda silencio, la hierba no se mueve, el viento contiene la respiración. Y en esa quietud fingida, una silueta se desliza, suave, firme y cargada de peligro. Es el león, el depredador supremo, el rey sin corona del Serengeti. En Tanzania, especialmente en la sabana del Serengeti, los leones no están solos. Viven en manadas, una sociedad organizada y jerarquizada, algo raro en el mundo felino. Los líderes suelen ser machos grandes, con melenas espesas como llamas ardientes alrededor del cuello, cuya función es proteger a la manada de intrusos, especialmente de otros machos. Pero quienes realmente controlan el destino del grupo son las hembras. Las leonas son cazadoras excepcionales, pacientes, resistentes y coordinadas como guerreras veteranas. En la oscuridad de la noche, cuando la luna es apenas una delgada hoz plateada, las leonas se dispersan en silencio como sombras. Saben de dónde sopla el viento. Saben cuál antílope está débil, perdido o rezagado. Cuando llega el momento, una señal muda recorre al grupo, y la pesadilla comienza. La persecución estalla en un instante. Los antílopes huyen aterrados, el suelo tiembla bajo cientos de patas. Pero las leonas no persiguen al grupo entero. Eligen su objetivo, el más débil, el más joven, el rezagado. Un salto certero, una mordida en el cuello, y la vida se desvanece en silencio. El festín que sigue no es una escena de brutalidad, es un ritual. El macho dominante come primero, luego las hembras, y finalmente los cachorros. No hay peleas. No hay caos. Solo orden, como si toda la manada supiera que para sobrevivir, hay que mantener la disciplina. Sin embargo, no toda cacería termina en éxito. Cuando la presa es un búfalo, una bestia enorme, agresiva y solidaria, incluso los leones deben pensar dos veces. Los viejos machos de la manada son verdaderas amenazas. No huyen. Se dan la vuelta, bajan los cuernos, los ojos arden.
Un solo embiste, una sola patada, y un león puede morir. Pero si un búfalo se separa del grupo, si comete un solo error, la manada lo destroza como si fuese un balón perdido en un partido de vida o muerte. Los leones no siempre son cazadores. A veces, están heridos, hambrientos, expulsados de su manada. Los machos que pierden su territorio se vuelven nómadas, solitarios, con la ambición persistente de volver a la cima. Y a veces, hacen lo impensable, arrebatar la manada a otro macho, matar a los cachorros, forzar a las hembras a entrar nuevamente en celo, un ciclo de sangre tan frío como inevitable. En el mundo de la sabana, el león no es solo fuerza, es la personificación del poder, del orden y de la crueldad impasible que la naturaleza mantiene en silencio. Cuando el sol se pone tras el horizonte, la manada se recuesta bajo los últimos rayos del crepúsculo, los ojos dorados aún abiertos, observando en silencio un mundo que nunca han dejado de dominar. Cuando el último rayo de sol desaparece y la sabana del Serengeti se sumerge en una neblina violácea, otro mundo despierta. Ya no hay rugidos majestuosos de leones, ni pasos alegres de cebras, solo oscuridad, silencio y los sonidos difusos de la caza. Es la hora de los supervivientes silenciosos. Desde los montículos bajos se oye una risa aguda, distorsionada y extraña entre las sombras, son las hienas manchadas. Mal entendidas como carroñeras, en realidad son cazadoras tenaces y estratégicas. Viven en clanes grandes y matriarcales, donde las hembras son más fuertes, más grandes y dominan a los machos. Al cazar, no necesitan sigilo, necesitan resistencia. Con mandíbulas más fuertes que las de un león y una resistencia asombrosa, persiguen a su presa hasta agotarla. Un gran grupo de hienas puede abatir a un búfalo, una cebra, incluso a un rinoceronte joven. Pero lo que realmente las distingue no es la fuerza, sino la adaptación. Saben cazar, robar, alimentarse de restos, esperar. No necesitan coronas, solo sobrevivir. Pero las hienas no son las únicas en la oscuridad. Sobre una rama, a 3 metros del suelo, unos ojos dorados brillan a la luz de la luna, no son de hiena ni de león. Es el leopardo, el maestro del sigilo. No necesita aliados, ni grandes territorios, ni dominio. Vive solo, caza solo, mata y come solo. Cada paso suyo es una danza silenciosa. Con un cuerpo flexible, musculoso y un pelaje dorado salpicado de manchas negras, el leopardo es el cazador de lo invisible. Puede cargar una presa el doble de su peso hasta lo alto de un árbol, colgarla en las ramas para evitar que hienas o leones se la roben.
A diferencia del ruido de las hienas o la bravura de los leones, el leopardo es un viento en calma, un asesino sin sonido. A veces, basta el crujido de una hoja o un leve temblor en la oreja de un impala para que el leopardo salte como un rayo. No necesita una larga persecución. No necesita forcejeo. Todo sucede en segundos, rápido, preciso, perfecto. Pero en la oscuridad, las hienas y los leopardos no solo son cazadores, también son rivales. Comidas robadas, enfrentamientos fugaces. Si el leopardo no logra subir su presa al árbol, las hienas llegarán y lo tomarán todo. Si las hienas cazan pero no son suficientes, el leopardo puede acercarse y arrebatar un trozo. En el borde entre la noche y el amanecer, entre cazar y ser robado, entre existir y desaparecer, ambas especies saben, no hay gloria para el que llega tarde. Cuando la primera luz del nuevo día acaricia las puntas de la hierba cubierta de rocío, las hienas regresan a sus guaridas, el leopardo se esconde entre los arbustos. Y el Serengeti, la tierra de la vida, se prepara para un nuevo ciclo. Un ciclo que nunca se detiene, entre luz y sombra, entre caza y supervivencia, entre el silencio y la explosión. Tanzania no es solo el reino de las bestias salvajes, es también una tierra esculpida por el tiempo y el fuego. Cada montaña, cada cráter, cada lago salino brillante son capítulos antiguos del planeta, escritos con lava, ceniza y las convulsiones tectónicas de hace millones de años. Al noreste del país, erguido como un dios que custodia el cielo, se alza el Kilimanjaro. Es la montaña más alta de África, y también la montaña solitaria más alta del mundo. Sus tres antiguos conos volcánicos, Sira, Mavensi y Kibo, yacen dormidos, pero su majestuosidad sigue haciendo que la tierra a sus pies contenga el aliento. En la cima del Kibo, llamada la Cumbre de la Libertad, los últimos glaciares de África aún resisten en silencio, tambaleándose frente al cambio climático. Desde los pastizales ardientes al pie de la montaña hasta las nieves perpetuas de la cima, se recorre un mundo biológico en miniatura. Bosques lluviosos cubren las laderas bajas, húmedos, vibrantes de cantos de aves, insectos y el goteo de agua sobre hojas. Más arriba, una sabana fría da hogar a plantas extrañas como el Dendrocenacio kilimanjari, gigantes rudos que se alzan como centinelas pétreos frente a las heladas. Es un mundo surrealista, donde árboles y rocas conviven y el sol nace desde un mar de nubes. Dejando atrás el Kilimanjaro, el viaje nos lleva al suroeste, donde una gran cicatriz de la Tierra reposa bajo el sol, el cráter Ngorongoro.
Es la caldera volcánica intacta más grande del mundo, el legado de una erupción colosal hace más de 2 millones de años. Y sin embargo, en el interior de ese cráter, la vida florece con intensidad inigualable. Cuando la niebla se disipa en los pastizales hundidos de Ngorongoro, manadas de búfalos, cebras, gacelas, leones e incluso rinocerontes negros aparecen silenciosamente como pinturas vivas. Sin cercas, sin límites, el cráter de más de 600 metros de profundidad se convierte en una fortaleza natural que encierra un mundo de fábula salvaje. Es el único lugar donde uno puede observar a los Begfad, león, búfalo, elefante, rinoceronte y leopardo, en un solo día. Al norte de Ngorongoro yace una maravilla tan extraña como hermosa, el lago Natron, el espejo rojo sangre de la tierra. Formado por cenizas volcánicas, su agua tiene tal nivel de alcalinidad que puede corroer la carne. Su superficie roja como sangre, plana como un espejo, se encuentra en un paisaje casi inmóvil. Pero en ese paraje casi mortal, millones de flamencos menores acuden a reproducirse, transformando el lago en un mar vibrante de plumas rosadas, un sueño en movimiento. De la muerte, nace la vida, y Tanzania nunca deja de contar esa historia. Tanzania no es solo tierra de fauna salvaje, de montañas majestuosas o de ríos que llevan vida en silencio. Es también el hogar de pueblos, tribus ancestrales que han existido desde el origen, preservando valores, rituales y sabiduría que no están escritos en papel, sino grabados en la tierra, en el viento, en cada paso sobre la sabana. No viven fuera de la naturaleza, viven con ella. En el norte de Tanzania, donde los pastizales se extienden hasta el horizonte, aparecen figuras altas y esbeltas envueltas en telas rojas, son los Maasai. Con sus lanzas en mano, guían el ganado a través de las tierras de sus antepasados como lo han hecho durante siglos. En la cultura Maasai, el ganado no es solo riqueza, es alma. Un hombre no es rico por su dinero, sino por su número de vacas y de hijos. Cada animal es un regalo del cielo, y los Maasai no matan por placer, lo hacen por supervivencia, por ritual, por tradición. Su vida gira en torno a círculos, el círculo del rebaño, el círculo de casas llamado boma, el círculo comunitario donde se canta, se baila y se ora. Los niños Maasai aprenden no solo a lanzar lanzas, sino a leer huellas de animales, a interpretar el viento para prever la lluvia. Cuando un joven alcanza la madurez, pasa por el rito de Muratare, una circuncisión sin emitir un solo quejido, como prueba de su fortaleza ante el dolor. Antes cazaban leones como símbolo de valentía, pero ahora, con nuevas leyes, se han adaptado, mantienen su espíritu guerrero, pero aprenden a integrarse en el mundo moderno.
Más al oeste, donde los bosques se vuelven dispersos, viven los Atsá, uno de los últimos pueblos cazadores-recolectores del planeta. Sin cultivos, sin ganado, sin casas fijas, los Atsá viven del bosque, de las abejas, de la hierba y de una libertad absoluta. No acumulan nada, comen hoy, cazan hoy y mañana siguen adelante. Un panal, un puercoespín, un arbusto de frutas silvestres, eso basta. Los Atsá no tienen jefes. Nadie es más rico que otro. Cuando hay conflictos, se separan unos días, luego regresan como si nada hubiera pasado. Viven en chozas redondas de pasto entre baobabs y acacias secas. Su lengua, el atsane, no se parece a ninguna otra en el mundo. Es un idioma de chasquidos, de ritmo, de memoria ancestral nunca escrita. Entre los Maasai y los Atsá hay dos mundos opuestos, unos pastores guerreros, los otros nómadas salvajes, pero ambos muestran que el ser humano puede vivir en armonía con la naturaleza sin conquistarla. No están fuera del ciclo vital, sino fundidos en él, como una hoja, una gota de agua, un relato contado de anciano a niño. En Tanzania, la naturaleza no es solo el escenario. Es divinidad, es madre, es el origen. Y estas tribus antiguas, aunque humildes y silenciosas, son los narradores más grandes de esta tierra sagrada. En un país donde el sol quema la tierra cada día y la piel oscura es la norma entre la mayoría, existen personas con la piel blanca como la leche, el cabello rubio casi platino y los ojos siempre entrecerrados ante la luz, como si no pertenecieran a este lugar. Son personas albinas, albinos, y en Tanzania, representan tanto una realidad como un símbolo del dolor. Tanzania es uno de los países con mayor proporción de personas albinas en el mundo. Se estima que uno de cada 1.400 habitantes tiene esta condición genética poco común. No se trata de una enfermedad, sino de una condición hereditaria en la que el cuerpo no produce suficiente melanina, el pigmento que da color a la piel, el cabello y los ojos. Pero precisamente por eso, ellos se convierten en extraños en su propia tierra. En un lugar donde el sol no da tregua, su piel es extremadamente vulnerable a quemaduras, llagas y cáncer. Sus ojos no toleran la luz intensa y deben vivir a la sombra, cubiertos con pañuelos y ropa de manga larga, incluso cuando las temperaturas superan los 40 grados centígrados. Pero el peligro más grande no viene de la naturaleza, sino del ser humano. En muchas comunidades supersticiosas, se cree que los cuerpos de las personas albinas poseen poderes sobrenaturales.
Sus huesos, su cabello o su sangre son considerados amuletos capaces de traer suerte, riqueza o poder, una creencia oscura que ha llevado a crímenes indescriptibles. Son acechados, cazados, secuestrados e incluso asesinados para ser usados en rituales de brujería. Sus cuerpos son vendidos por partes en el mercado negro, convirtiéndolos en víctimas que viven con miedo constante, sin poder caminar bajo el sol sin el riesgo de ser despojados de sí mismos. Muchos niños albinos no pueden asistir a la escuela, no tienen empleo, y son marginados por sus propias comunidades. Se les considera una maldición para sus familias, para sus aldeas. Pero detrás de todas esas miradas, siguen siendo seres humanos, capaces de amar, de soñar, de anhelar una vida sin huir. En zonas rurales existen campamentos especiales para personas albinas, lugares donde se les protege, se les educa y se les permite vivir en relativa paz. Pero esa protección también significa aislamiento, como si fueran obligados a apartarse del resto del mundo solo por ser diferentes. Aún así, en la oscuridad espesa del prejuicio, algunas luces empiezan a brillar. Personas albinas han comenzado a alzar la voz. Se han convertido en atletas, artistas, activistas, se paran frente a cámaras, frente al público, no para buscar fama, sino para reclamar su derecho a existir como cualquier otra persona. Tanzania, tierra de colores intensos, también está aprendiendo a aceptar ese blanco delicado. Y en un mundo donde la diversidad es la fuente de la belleza, las personas albinas, con todas sus heridas, su coraje y su esperanza, están convirtiéndose en una parte indispensable del retrato humano de la África salvaje. Grandes cerebros, inteligencia en el mundo salvaje. En medio de las vastas sabanas de África, donde el cielo se extiende infinitamente y el suelo tiembla bajo cada paso poderoso, vive una criatura que no solo es físicamente grande sino que también posee un intelecto extraordinario. Una manada de elefantes se movía lentamente por las praderas áridas, mientras sus gentiles ojos observaban todo lo que los rodeaba. Pero detrás de esa gran estatura se esconde un cerebro sofisticado, una gran memoria y un mundo de emociones profundas que pocos pueden imaginar. Los elefantes, Elephantidae, no solo son los mamíferos terrestres más grandes del planeta, sino también una de las criaturas más inteligentes conocidas por el hombre. Su cerebro pesa alrededor de 5 kilogramos, el más grande de todos los animales terrestres, y su número de neuronas llega a 257.000 millones, muchas veces superior al de los humanos. Pero la inteligencia de los elefantes es mucho más que el tamaño del cerebro, también tiene que ver con el aprendizaje, la memoria, la comunicación y las emociones fuertes. Un viejo elefante lidera la manada,
guiando a sus miembros a través de la tierra árida en busca de agua. Recuerda la ubicación exacta de los lagos escondidos en las profundidades de la estepa, aunque no haya regresado desde hace muchos años. Esto no es instinto. Esto es memoria. Los elefantes tienen una memoria extraordinaria, capaces de recordar cada zona, cada camino, cada rostro que han conocido a lo largo de su vida. Algunos estudios muestran que los elefantes pueden reconocer y recordar a los humanos incluso después de años de no verlos. En algunos santuarios africanos, los elefantes que han sido tratados cruelmente por los humanos aún pueden recordar los rostros de sus atacantes, mostrando claros signos de cautela. Por el contrario, si una persona trata bien a los elefantes, también los recordará y tenderá a confiar más en ellos. Bajo la sombra de un árbol baobab gigante, se reunió una manada de elefantes y sus sonidos profundos resonaron en la vasta tierra. No solo se comunican mediante llamadas, sino que también utilizan vibraciones ultrasónicas para comunicarse entre sí a distancias de decenas de kilómetros. Los elefantes no solo utilizan sonidos para comunicarse, sino que también combinan gestos, posturas y tacto. Cuando dos elefantes se tocan con sus trompas, no es un simple acto, es una forma de mostrar afecto, consuelo y vínculo. Un elefante puede colocar suavemente su trompa sobre la cabeza de otro para tranquilizarlo cuando está ansioso, o entrelazar sus trompas como en un abrazo entre amigos cercanos. Pero lo más especial es que pueden transmitir información compleja. Cuando un elefante detecta un peligro, emite un sonido especial que otros elefantes pueden reconocer inmediatamente. Un estudio descubrió que los elefantes tienen diferentes sonidos para indicar distintos tipos de amenazas, tienen llamados de advertencia separados para los leones, llamados separados para los humanos e incluso pueden distinguir las voces de las tribus que cazan elefantes de aquellas que no representan una amenaza para ellos. Los elefantes no solo son inteligentes, también tienen un rico mundo emocional, algo raro en el reino animal. Cuando un elefante de una manada muere, los demás elefantes no se marchan sin más. Se reunirán alrededor del cuerpo, tocándolo suavemente con sus trompas e incluso permaneciendo inmóviles durante horas como si estuvieran de luto. Algunos elefantes incluso regresan a los restos de sus compañeros elefantes años después, tocando los viejos colmillos con sus trompas, un acto similar al que realizan los humanos cuando visitan las tumbas de sus seres queridos. Los elefantes también muestran empatía y preocupación unos por otros. Cuando un elefante bebé se queda atrapado en el barro, toda la manada no lo abandonará, sino que intentará sacarlo. Si un elefante está herido, los demás lo cuidarán, estarán allí para protegerlo y ayudarlo.
En particular, los elefantes pueden sentir el dolor de otras especies. Ha habido casos en los que los elefantes han intentado rescatar a personas atrapadas o ayudar a otros animales en peligro. La trompa del elefante es más que una simple parte del cuerpo, es una sofisticada herramienta multifuncional. Con más de 40.000 haces musculares, la trompa de un elefante es lo suficientemente fuerte como para levantar grandes troncos de árboles, pero lo suficientemente delicada como para recoger una pequeña hoja del suelo. Gracias a sus trompas, los elefantes pueden chupar y rociar agua para refrescarse el cuerpo, arrancar hierba y romper ramas para encontrar comida, comunicarse con otros elefantes mediante toques suaves, utilizar herramientas, como ramas para ahuyentar moscas o cavar en busca de agua bajo tierra. Algunos elefantes incluso han demostrado creatividad al utilizar ramas de árboles como recogedores de basura o usar rocas para salir de sus jaulas mientras están en cautiverio. A pesar de su inteligencia y naturaleza emocional, los elefantes se enfrentan a la extinción debido a la caza furtiva, la pérdida de hábitat y los conflictos con los humanos. Cada año, miles de elefantes son asesinados por su marfil, una práctica cruel que está llevando a la especie al borde de la extinción. Los elefantes huérfanos por la pérdida de sus madres a menudo caen en un estado de depresión y pánico, lo que demuestra su profunda capacidad emocional. Pero afortunadamente, muchas organizaciones de conservación como WWF, Save the Elephants y David Sheldrake Wildlife Trust están trabajando para proteger a esta increíble especie. Desde el establecimiento de santuarios, la lucha contra la caza furtiva hasta el cuidado de elefantes huérfanos, estos programas están ayudando a que los elefantes tengan una oportunidad de supervivencia a largo plazo. En medio de ciudades abarrotadas, donde la gente se apresura al ritmo de la vida moderna, hay un pájaro que todavía extiende silenciosamente sus alas en el cielo, observando tranquilamente el mundo desde los altos tejados o los familiares rincones de los parques. Palomas, una imagen que parece tan familiar que pocas personas les prestan atención. Pero detrás de ese exterior simple se esconde una mente sofisticada, una inteligencia asombrosa que los humanos apenas estamos empezando a comprender. Las palomas no solo son aves populares, sino también una de las aves más inteligentes del planeta. Son capaces de reconocer rostros humanos, distinguir letras, navegar rutas de vuelo a lo largo de miles de kilómetros e incluso pueden resolver problemas utilizando el pensamiento lógico. Esa inteligencia no es el resultado del entrenamiento, sino un don evolutivo que se les ha otorgado a lo largo de millones de años. A lo largo de la historia, las palomas han sido importantes mensajeras, ayudando a las personas a transmitir mensajes a grandes distancias, en medio de la guerra y el peligro.
E incluso en el mundo moderno, cuando la tecnología de la información ha reemplazado completamente su papel, la inteligencia de las palomas sigue siendo algo que sorprende a los científicos. El cerebro de la paloma es pequeño pero extremadamente eficiente. Tienen áreas de procesamiento visual muy desarrolladas que les ayudan a memorizar cientos de ubicaciones diferentes, reconocer imágenes con precisión e incluso distinguir los estilos de pintura de artistas famosos. En un experimento de la Universidad de Iowa, los científicos descubrieron que las palomas pueden aprender y distinguir más de 50 palabras diferentes en inglés, una habilidad poco común incluso entre muchos primates inteligentes. En particular, también se ha demostrado la capacidad de las palomas para reconocer rostros humanos. Incluso si solo conocen a una persona una vez, pueden recordar exactamente quién los alimentó y quién los expulsó. Incluso si cambian de ropa o se encuentran en lugares diferentes, las palomas reconocen y reaccionan de manera diferente ante cada persona. Se trata de una forma de memoria social desarrollada, que demuestra que no solo recuerdan imágenes sino que también comprenden las conexiones entre las personas y sus acciones. Pero quizás lo más sorprendente de las palomas es su capacidad casi perfecta para recorrer sus trayectorias de vuelo. Durante miles de años, los humanos han utilizado palomas mensajeras para transmitir mensajes a largas distancias, ya que pueden volar de regreso a sus nidos desde cientos, incluso miles de kilómetros de distancia sin perderse. El secreto detrás de esta capacidad reside en un sistema de posicionamiento biológico increíblemente complejo. Las palomas pueden percibir el campo magnético de la Tierra como una brújula natural, lo que les ayuda a determinar la dirección incluso cuando vuelan sobre tierras desconocidas. Al mismo tiempo, también utilizan el paisaje subterráneo, ríos, montañas, ciudades, para crear un mapa mental en sus cerebros. Algunos estudios también han demostrado que las palomas pueden confiar en la posición del sol para ajustar su dirección de vuelo, incluso cuando se alteran las señales magnéticas. La combinación de estos factores permite a las palomas regresar a sus nidos con una precisión casi perfecta, incluso si nunca han recorrido ese camino antes. Además de su excelente memoria y habilidades de navegación, las palomas también tienen la capacidad de resolver problemas y aprender de la experiencia. En un experimento, los científicos colocaron comida en una caja con un complejo mecanismo de apertura. Las palomas observaron, probaron diferentes métodos y finalmente descubrieron la forma correcta de abrir la caja y obtener la comida. Esto demuestra que no solo actúan por instinto, sino que pueden pensar lógicamente, probando diferentes enfoques para lograr sus objetivos. Algunos estudios incluso han demostrado que las palomas tienen la capacidad de reconocer letras, aprender a distinguir palabras simples y recordarlas durante largos periodos de tiempo.
Esto es una clara señal de un animal con una inteligencia muy desarrollada. Pero la inteligencia de la paloma no reside solo en la capacidad de pensar y recordar. También tienen un rico mundo emocional y una vida social intensa que pocas personas esperan. Las palomas son aves de fuerte afecto, se emparejan de por vida y permanecen siempre al lado de su pareja, construyendo nidos juntos, criando hijos y protegiéndose mutuamente. Cuando una paloma se separa de su pareja o bandada, puede volverse ansiosa, desorientada y mostrar signos evidentes de angustia. Los estudios también han demostrado que las palomas pueden reconocer a sus congéneres incluso en grandes bandadas y tienden a quedarse con individuos familiares en lugar de con desconocidos. Estos son rasgos que normalmente solo se observan en animales con alta inteligencia emocional, como los elefantes, los delfines o los chimpancés. A pesar de su inteligencia y adaptabilidad, las palomas enfrentan muchos desafíos en el mundo moderno. La pérdida de hábitat debido a la urbanización, la contaminación del aire y de los alimentos, junto con los falsos prejuicios de los humanos han provocado que esta especie de ave haya sido olvidada gradualmente. Hoy en día, muchas personas consideran a las palomas como aves molestas, las ratas voladoras de la ciudad, olvidando que una vez fueron importantes mensajeras de la historia, fieles compañeras de los humanos durante miles de años. ¿Realmente entendemos todo acerca de esta ave? ¿O hemos olvidado accidentalmente el valor de una criatura con una inteligencia superior que un día hizo una importante contribución al desarrollo de la humanidad? Tal vez, la próxima vez que veamos una bandada de palomas volando en el cielo, tendremos una perspectiva diferente de ellas. No son solo criaturas comunes y corrientes, sino cerebros voladores, viajeros intelectuales silenciosos de la naturaleza que continúan extendiendo sus alas en el mundo moderno. Era una mañana fría en el desierto de Siberia. El sol estaba bajo en el horizonte, proyectando una luz brumosa sobre los campos nevados. Los vientos fríos atravesaban los árboles desnudos, barriendo los cadáveres de los animales que habían quedado abandonados tras una brutal noche de caza. En la rama de un árbol desnudo, un par de fríos ojos negros observaban la desolada escena. Una sombra negra despegó, sus alas medían casi 1 metro de ancho, planeando por el cielo gris. No era un águila ni un halcón, sino un cuervo salvaje, la criatura más inteligente de esta tundra helada. En los lugares donde la vida es más dura, los cuervos sobreviven.
No confían en los músculos ni en la velocidad, sino en una inteligencia superior, un arma más aterradora que las garras y los colmillos. El cuervo, Corvus corax, es un ave que se encuentra en todo el hemisferio norte, desde los vastos bosques de taiga de Rusia, las montañas del norte de Europa, hasta los desiertos del norte de África. Pero es en la tundra siberiana donde demuestran mejor su extraordinaria capacidad de supervivencia. El invierno aquí dura hasta 6 meses, las temperaturas pueden bajar hasta menos 40 grados centígrados y la nieve puede alcanzar varios metros de espesor. El lobo gris, el oso pardo y el búho real tienen que luchar por sobrevivir. Pero el cuervo no estaba preocupado. No son depredadores, son oportunistas. Sobre la blanca superficie de la nieve se encontraba el cadáver de un reno tras una cacería realizada por una manada de lobos. Los cuervos observaban desde lejos, sabiendo exactamente cuándo acercarse sin peligro. Cuando los lobos se saciaron y se fueron, los cuervos descendieron y picotearon rápidamente la carne restante. Pero si los lobos aún no se han ido, los cuervos los provocarán y acosarán, tirándoles suavemente de la cola o volando en círculos sobre sus cabezas, frustrando a los depredadores y provocando que se vayan antes. No tienen garras ni colmillos, pero sí astucia, que les ayuda a conseguir su comida sin pelear. Los cuervos salvajes siberianos no solo son inteligentes, también tienen notables capacidades de aprendizaje y memoria. Pueden identificar a cada lobo en la zona, sabiendo cuáles son peligrosos y cuáles son fáciles de acosar. Cuando aparece un oso pardo, los cuervos emiten un llamado especial para advertir a sus compañeros de la amenaza. Pero si aparece un lobo solitario, no huyen, se acercan y buscan cooperación. Se ha observado a los cuervos guiando a los lobos hacia los animales atrapados en la nieve. Cuando el lobo mata a su presa, el cuervo se queda con el resto. No fue un acto aleatorio, fue una táctica deliberada, recordada y repetida a lo largo de generaciones. En los experimentos, los cuervos pueden utilizar herramientas, incluso fabricar las suyas propias. Saben cómo usar palos para sacar insectos de las grietas de la madera y cómo doblar las ramas de los árboles para formar ganchos donde se puede atrapar comida.
Esto demuestra que no solo actúan por instinto, sino que tienen un pensamiento lógico. Aunque a menudo se los considera solitarios, los cuervos en realidad tienen sistemas sociales muy desarrollados. No viven en grandes manadas, sino que mantienen estrechas relaciones con sus congéneres. Cada vez que un cuervo muere, los restantes suelen reunirse alrededor de su cuerpo, produciendo sonidos extraños. Los científicos creen que esto no es solo un acto de duelo, sino también una forma de aprendizaje que ayuda a otros cuervos a comprender que amenaza mató a sus compañeros. Además, los cuervos tienen una increíble capacidad para guardar rencor. En un experimento en Rusia, un grupo de investigadores usó máscaras mientras capturaba a un cuervo para colocarle un dispositivo de rastreo. Después de liberarla, otros cuervos de la zona reconocen la máscara y atacan a quienes la llevan, incluso si no hacen nada. Los cuervos bebés, aunque nunca los habían visto en persona, tuvieron la misma reacción. Esto demuestra que los cuervos pueden transmitir información peligrosa de generación en generación, de forma muy similar a cómo los humanos preservan los recuerdos históricos. Aunque el desierto siberiano es uno de los lugares más fríos y duros del planeta, los cuervos prosperan. En verano, comen insectos, huevos de aves e incluso fruta. Pero en invierno, cuando la situación se vuelve estéril, aprenden a almacenar alimentos, enterrando la carne sobrante bajo la nieve para usarla más tarde. Los cuervos más viejos enseñarán esta habilidad a la siguiente generación, garantizando así que la experiencia de supervivencia se transmita continuamente y ayudándolos a adaptarse a condiciones cambiantes y adversas. Desde las gélidas regiones de Siberia, los bosques del norte de Europa hasta las salvajes mesetas de Mongolia, los cuervos han conquistado los entornos más duros. No necesitan fuerza, no necesitan velocidad, solo necesitan inteligencia. Mientras el anochecer caía sobre el páramo, un cuervo graznó fuerte en el vasto cielo. No es solo el sonido de un pájaro, es el recordatorio de una criatura que evolucionó para convertirse en un maestro de la supervivencia, no por la fuerza, sino por la sabiduría. Y cuando cae la noche, en algún lugar de la rama más alta, un par de ojos negros como el azabache siguen observando, siguen pensando, esperando que un nuevo día continúe su juego de supervivencia.
En medio del vasto océano, donde las olas chocan constantemente contra la orilla y la luz del sol se filtra a través del agua azul profundo, hay una criatura que se desliza con gracia. Los delfines no solo son hábiles nadadores, sino que también se encuentran entre los animales más inteligentes del planeta, con complejas habilidades de comunicación, memoria increíble y emociones profundas que rara vez se ven en el reino animal. Si en la Tierra se considera que los chimpancés y los cuervos tienen cerebros superiores, entonces bajo el mar, los delfines son maestros de la inteligencia, con capacidad de pensar, aprender e incluso ser creativos en su forma de supervivencia. La inteligencia de los delfines proviene de su extraordinario cerebro, uno de los más grandes del reino animal. El cerebro del delfín mular, la especie de delfín más común e inteligente, pesa alrededor de 1,6 kilogramos, más grande que el cerebro humano. Sin embargo, el tamaño no es el factor decisivo. La clave está en la estructura del cerebro, donde miles de millones de neuronas se conectan entre sí para crear increíbles capacidades de pensamiento. La corteza cerebral de los delfines, el área responsable del procesamiento de la información y la toma de decisiones, está muy desarrollada, lo que les da la capacidad de resolver problemas de forma rápida y eficiente. Además, el sistema límbico, el centro que controla las emociones, también está muy desarrollado, lo que permite a los delfines tener reacciones sofisticadas a su entorno, desde la alegría, la tristeza, la empatía hasta la capacidad de recordar y lamentar la muerte de sus semejantes. Los delfines no solo poseen cerebros sofisticados, sino que también tienen un sistema de comunicación de alto nivel que puede considerarse una forma de lenguaje real. No solo emiten sonidos simples, sino que también utilizan ondas ultrasónicas y silbatos especiales para transmitir información. Cada delfín tiene su propio llamado, una serie única de sonidos que les ayuda a identificarse dentro del grupo, de forma similar a la forma en que los humanos nos llamamos por nuestro nombre. Es más, los delfines pueden recordar las voces de sus compañeros durante años, incluso cuando están separados del grupo. Los estudios han demostrado que pueden utilizar el lenguaje corporal para expresar emociones, desde palmaditas en las aletas y toques amistosos hasta movimientos acrobáticos que expresan alegría.
Cuando un delfín está en peligro, puede emitir una señal de advertencia especial y los demás miembros de la manada responderán inmediatamente para ayudar o encontrar una forma de lidiar con el enemigo. La inteligencia de los delfines no se detiene en la comunicación, sino que también se demuestra a través de la capacidad de aprender y ser creativos en el proceso de supervivencia. Son uno de los pocos animales que se sabe que utilizan herramientas, una habilidad que antes se consideraba exclusiva de los humanos y algunos primates. En aguas cercanas a Australia, se ha observado que los delfines utilizan esponjas para cubrir sus hocicos mientras exploran el fondo marino, lo que les ayuda a evitar lesiones causadas por los afilados arrecifes de coral. Este no es un comportamiento innato, sino que se transmite de generación en generación en ciertos grupos de delfines, lo que demuestra la existencia de una forma de cultura dentro de su comunidad. Los delfines también pueden imitar acciones humanas, aprender gestos e incluso emitir sonidos similares a las voces humanas cuando son entrenados en cautiverio. Sin embargo, incluso en la naturaleza, demuestran la capacidad de pensar creativamente. Al cazar, los delfines no son solitarios sino que a menudo se coordinan en grupos, utilizando tácticas sofisticadas para optimizar la captura de peces. Una de sus técnicas más singulares es crear un anillo de burbujas alrededor de un banco de peces, provocando que las presas entren en pánico y queden atrapadas fácilmente, una estrategia de caza que no todos los animales pueden realizar. Pero lo que hace a los delfines aún más especiales es quizás su rico mundo emocional. Los delfines no solo son criaturas pensantes, sino que también exhiben comportamientos que demuestran increíble cuidado, comprensión y empatía. Cuando un individuo de la manada resulta herido o varado, los demás delfines no lo abandonarán. En lugar de eso, nadan y usan sus cuerpos para sostener a sus contrapartes heridas, ayudándolas a salir a la superficie para respirar, a veces durante horas. Se han dado casos en los que los delfines han intentado empujar a su pareja muerta a la superficie varias veces, como si no pudieran aceptar la pérdida. No se trata de un comportamiento instintivo normal, sino de una expresión de dolor, una emoción que antes los humanos creían que era exclusiva de ellos. Sin embargo, a pesar de ser uno de los animales más inteligentes y profundamente emocionales, los delfines aún enfrentan muchas amenazas graves. La contaminación marina, el cambio climático y la pesca industrial están provocando una drástica disminución del número de delfines.
El ruido de los barcos y de las operaciones submarinas de petróleo y gas está interrumpiendo los sistemas de comunicación por sonar de los delfines, lo que les dificulta encontrar alimento y comunicarse con otros. Además, la caza de delfines para espectáculos en parques acuáticos también es un problema candente, provocando que muchos individuos sean encarcelados en condiciones inadecuadas, lo que afecta a su salud física y mental. ¿Es posible proteger el futuro de los delfines de las amenazas humanas? Hemos descubierto mucho sobre su inteligencia y sus vidas, pero aún quedan innumerables misterios sin resolver. ¿Estos supercerebros seguirán sobreviviendo y prosperando en el entorno natural o desaparecerán gradualmente a medida que cambien los océanos? En medio del vasto océano, donde las olas chocan constantemente contra la orilla y la luz del sol se filtra a través del agua azul profundo, hay una criatura que se desliza con gracia. Los delfines no solo son hábiles nadadores, sino que también se encuentran entre los animales más inteligentes del planeta, con complejas habilidades de comunicación, memoria increíble y emociones profundas que rara vez se ven en el reino animal. Si en la Tierra se considera que los chimpancés y los cuervos tienen cerebros superiores, entonces bajo el mar, los delfines son maestros de la inteligencia, con capacidad de pensar, aprender e incluso ser creativos en su forma de supervivencia. La inteligencia de los delfines proviene de su extraordinario cerebro, uno de los más grandes del reino animal. El cerebro del delfín mular, la especie de delfín más común e inteligente, pesa alrededor de 1,6 kilogramos, más grande que el cerebro humano. Sin embargo, el tamaño no es el factor decisivo. La clave está en la estructura del cerebro, donde miles de millones de neuronas se conectan entre sí para crear increíbles capacidades de pensamiento. La corteza cerebral de los delfines, el área responsable del procesamiento de la información y la toma de decisiones, está muy desarrollada, lo que les da la capacidad de resolver problemas de forma rápida y eficiente. Además, el sistema límbico, el centro que controla las emociones, también está muy desarrollado, lo que permite a los delfines tener reacciones sofisticadas a su entorno, desde la alegría, la tristeza, la empatía hasta la capacidad de recordar y lamentar la muerte de sus semejantes. Los delfines no solo poseen cerebros sofisticados, sino que también tienen un sistema de comunicación de alto nivel que puede considerarse una forma de lenguaje real. No solo emiten sonidos simples, sino que también utilizan ondas ultrasónicas y silbatos especiales para transmitir información. Cada delfín tiene su propio llamado, una serie única de sonidos que les ayuda a identificarse dentro del grupo, de forma similar a la forma en que los humanos nos llamamos por nuestro nombre.
Es más, los delfines pueden recordar las voces de sus compañeros durante años, incluso cuando están separados del grupo. Los estudios han demostrado que pueden utilizar el lenguaje corporal para expresar emociones, desde palmaditas en las aletas y toques amistosos hasta movimientos acrobáticos que expresan alegría. Cuando un delfín está en peligro, puede emitir una señal de advertencia especial y los demás miembros de la manada responderán inmediatamente para ayudar o encontrar una forma de lidiar con el enemigo. La inteligencia de los delfines no se detiene en la comunicación, sino que también se demuestra a través de la capacidad de aprender y ser creativos en el proceso de supervivencia. Son uno de los pocos animales que se sabe que utilizan herramientas, una habilidad que antes se consideraba exclusiva de los humanos y algunos primates. En aguas cercanas a Australia, se ha observado que los delfines utilizan esponjas para cubrir sus hocicos mientras exploran el fondo marino, lo que les ayuda a evitar lesiones causadas por los afilados arrecifes de coral. Este no es un comportamiento innato, sino que se transmite de generación en generación en ciertos grupos de delfines, lo que demuestra la existencia de una forma de cultura dentro de su comunidad. Los delfines también pueden imitar acciones humanas, aprender gestos e incluso emitir sonidos similares a las voces humanas cuando son entrenados en cautiverio. Sin embargo, incluso en la naturaleza, demuestran la capacidad de pensar creativamente. Al cazar, los delfines no son solitarios sino que a menudo se coordinan en grupos, utilizando tácticas sofisticadas para optimizar la captura de peces. Una de sus técnicas más singulares es crear un anillo de burbujas alrededor de un banco de peces, provocando que las presas entren en pánico y queden atrapadas fácilmente, una estrategia de caza que no todos los animales pueden realizar. Pero lo que hace a los delfines aún más especiales es quizás su rico mundo emocional. Los delfines no solo son criaturas pensantes, sino que también exhiben comportamientos que demuestran increíble cuidado, comprensión y empatía. Cuando un individuo de la manada resulta herido o varado, los demás delfines no lo abandonarán. En lugar de eso, nadan y usan sus cuerpos para sostener a sus contrapartes heridas, ayudándolas a salir a la superficie para respirar, a veces durante horas. Se han dado casos en los que los delfines han intentado empujar a su pareja muerta a la superficie varias veces, como si no pudieran aceptar la pérdida. No se trata de un comportamiento instintivo normal, sino de una expresión de dolor, una emoción que antes los humanos creían que era exclusiva de ellos. Sin embargo, a pesar de ser uno de los animales más inteligentes y profundamente emocionales, los delfines aún enfrentan muchas amenazas graves.
La contaminación marina, el cambio climático y la pesca industrial están provocando una drástica disminución del número de delfines. El ruido de los barcos y de las operaciones submarinas de petróleo y gas está interrumpiendo los sistemas de comunicación por sonar de los delfines, lo que les dificulta encontrar alimento y comunicarse con otros. Además, la caza de delfines para espectáculos en parques acuáticos también es un problema candente, provocando que muchos individuos sean encarcelados en condiciones inadecuadas, lo que afecta a su salud física y mental. ¿Es posible proteger el futuro de los delfines de las amenazas humanas? Hemos descubierto mucho sobre su inteligencia y sus vidas, pero aún quedan innumerables misterios sin resolver. ¿Estos supercerebros seguirán sobreviviendo y prosperando en el entorno natural o desaparecerán gradualmente a medida que cambien los océanos? La respuesta depende de nosotros mismos. Porque los delfines son más que adorables criaturas del mar, son las inteligencias del océano, individuos conscientes y emocionales y, lo más importante, una parte integral del mundo en el que vivimos. En los densos bosques tropicales de África, donde la luz del sol solo puede penetrar a través del denso follaje, una criatura se mueve silenciosamente entre los árboles. Sus ojos estaban llenos de pensamientos, su ágil mano agarró una pequeña rama, metiendo con cuidado la mano en un nido de termitas para sacar la gorda presa. Esta acción no es instintiva, sino el resultado de la observación, el aprendizaje y la transmisión a lo largo de muchas generaciones. Esos son los chimpancés, primates con una inteligencia solo superada por la de los humanos, los supercerebros de la jungla, criaturas que pueden pensar, crear e incluso expresar emociones complejas como el amor, la ira o la tristeza. Los chimpancés, pan-troglodites, no solo son los parientes vivos más cercanos de los humanos, ya que comparten el 98,7% de sus genes con nosotros, sino que también son uno de los pocos animales que usan herramientas, se comunican con gestos, tienen un fuerte sistema social y pueden aprender de la experiencia para adaptarse a su entorno. En la naturaleza, donde las duras leyes de supervivencia lo gobiernan todo, los chimpancés dependen no solo de la fuerza física sino también de la inteligencia para cazar, encontrar comida y proteger el territorio. Los comportamientos que muestran, desde la fabricación de herramientas hasta la organización de grupos de caza y la expresión de emociones, han sorprendido continuamente a los científicos y han planteado la pregunta, ¿podría la inteligencia de los chimpancés estar más cerca de la de los humanos de lo que pensamos? El misterio de la inteligencia de los chimpancés comienza con sus complejos cerebros. Aunque es más pequeño en tamaño que el cerebro humano, su estructura tiene muchas similitudes sorprendentes. La corteza prefrontal de los chimpancés, el área responsable del pensamiento, la resolución de problemas y el control del comportamiento, está muy desarrollada, lo que les permite planificar, recordar y aprender de situaciones pasadas.
Los estudios han demostrado que los chimpancés pueden usar herramientas de una manera completamente intencional, afilan ramas para hacer lanzas para cazar pequeños animales, usan hojas como esponjas para beber agua o rompen cáscaras de nueces con piedras, un comportamiento que demuestra que entienden la relación entre causa y efecto, una habilidad que se considera exclusivamente humana. Pero lo que hace especiales a los chimpancés no es solo su capacidad de utilizar herramientas, sino la forma en que aprenden y transmiten esta habilidad de generación en generación. En una tropa de chimpancés, los individuos mayores enseñarán a los chimpancés jóvenes cómo encontrar comida, cómo usar las ramas de los árboles para atrapar termitas o cómo defenderse de los enemigos. Esto sugiere la existencia de una cultura en su mundo, un sistema de conocimiento que no se basa únicamente en el instinto, sino que también se desarrolla a través de la observación y la comunicación. En algunas zonas forestales africanas, los científicos han descubierto que diferentes grupos de chimpancés tienen técnicas distintas de uso de herramientas, lo que demuestra que pueden ser creativos y adaptarse a las condiciones ambientales únicas de cada zona. Los chimpancés también poseen sorprendentes habilidades de comunicación. No tienen lenguaje como los humanos, pero sí tienen un sistema increíblemente complejo de señales sonoras y gestuales. Pueden aplaudir para llamar la atención, levantar las manos para pedir ayuda o abrazarse para mostrar afecto. Algunos estudios incluso han demostrado que los chimpancés pueden aprender y comprender parte del lenguaje de señas humano, lo que demuestra que tienen una capacidad de cognición del lenguaje mucho mayor que muchos otros animales. Cuando cazan en grupos, emiten llamados característicos para anunciar la ubicación de la presa, asignando tareas entre los individuos del grupo. Un comportamiento organizativo que antes se creía que solo existía en las sociedades humanas. La inteligencia de los chimpancés no solo se expresa en su comportamiento, sino también en su rico mundo emocional. Al igual que los humanos, los chimpancés pueden expresar alegría, tristeza, ira e incluso empatía hacia sus semejantes. Cuando un miembro de la tropa resulta herido o muere, los demás chimpancés se sientan a su lado durante horas e incluso regresan al mismo lugar al día siguiente como una forma de mostrar su recuerdo. Los científicos han registrado muchos casos de madres chimpancés que continuaron cargando el cuerpo de sus bebés muertos durante días, como si no pudieran aceptar la pérdida. Este comportamiento no es un instinto normal, sino una expresión profunda de la conciencia de la muerte, un concepto que los humanos alguna vez creyeron que existía solo dentro de ellos mismos.